A ver, ¿qué significa de verdad ser libre? Hoy nos vamos a sumergir en una de las ideas más potentes de Friedrich Nietzsche. Hablamos del viaje para convertirse en un espíritu libre, ese camino que nos traza en su obra Humano, demasiado humano. Y ojo, porque lo que nos espera es un camino de ruptura, de soledad, pero que al final promete una libertad radical. Nietzsche nos mete de lleno en el meollo con una frase que es toda una declaración de intenciones. Vivo todavía, y la vida no es, después de todo, invención de la moral. Quiere el engaño, vive del engaño. Fijaos, no es que nos pida que dudemos de nuestras creencias, no, es que nos está diciendo que la vida misma, en su esencia, se basa en ilusiones, en engaños que la moral se esfuerza en tapar. Es un punto de partida que, la verdad, nos obliga a cuestionarlo absolutamente todo. Así que empecemos por el principio, por el diagnóstico. Antes de poder hablar de libertad, Nietzsche nos dice que el espíritu está fundamentalmente encadenado. Este es el punto de partida, el estado del que sí o sí hay que escapar. Y a este estado le pone un nombre muy gráfico, el del espíritu siervo. Pero claro, ¿cuáles son sus cadenas? Pues no pensemos en cadenas de hierro para nada. Según Nietzsche, son muchísimo más fuertes. El deber, la tradición, la gratitud. Son, en fin, esos lazos invisibles que nos mantienen atados a un rincón, impidiendo cualquier movimiento real hacia la libertad. Entonces la pregunta clave es, ¿cómo se rompen estas cadenas? Y aquí es donde la cosa se pone seria. Olvidémonos de un proceso suave, de una evolución gradual. Nietzsche habla de una gran ruptura, un quiebre que es violento, es doloroso y sobre todo es definitivo con todo aquello que dábamos por sentado. De hecho, la palabra que usa es literalmente terremoto. Un seísmo interior que no es que sacuda el alma, no. Es que la desgarra, la arranca de raíz de todo lo que una vez amó. No es una evolución, insisto, es una convulsión que lo cambia todo en un solo instante. Y claro, un terremoto así desata un auténtico torbellino de emociones, todas contradictorias. Fijaos bien en el proceso. Primero, un miedo y una desconfianza total hacia lo que antes se amaba. Después, un desprecio profundo por eso que llamábamos deber. Se llega incluso a odiar la idea misma del amor. Y de toda esa angustia, de todo ese caos, emerge una alegría extrañísima, la que Nietzsche llama la primera victoria. Dolorosa, desde luego, pero una victoria al fin y al cabo. Ahora bien, una vez rotas las cadenas, el espíritu no encuentra un paraíso, lo que encuentra es un desierto. Y es justo ahí, en esa soledad absoluta, donde empiezan a surgir las preguntas más peligrosas de todas. Preguntas como, ¿y si el bien es en realidad el mal? ¿Y si Dios no es más que una invención humana? Es el momento de darle la vuelta a todo, de invertir radicalmente todos los valores. Vale, ¿y cómo se navega por este desierto de incertidumbre? Pues el espíritu libre necesita una herramienta nueva, un método distinto. Nietzsche la llama la química de las ideas. Pensemos en ello como un análisis que descompone nuestros valores más sagrados para descubrir de qué están hechos en realidad. El contraste es brutal. Por un lado, tenemos la filosofía metafísica de siempre, la que ve la verdad o la razón como algo que tiene un origen casi milagroso, puro. Y por otro, la propuesta de Nietzsche, que es radicalmente distinta. Nos dice que no existen los opuestos, que solo hay sublimaciones. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nuestros valores más nobles no caen del cielo, sino que evolucionan desde impulsos mucho más terrenales, mucho más humanos, demasiado humanos. Mirad esta química en acción. Es fascinante. El altruismo, nos dice Nietzsche, no es lo contrario al egoísmo, sino una forma refinada, sublimada del mismo. La verdad, ¿de dónde sale? Pues emerge del error. La contemplación desinteresada nace del deseo y la lógica de la irracionalidad. De repente, nuestros ideales más puros se nos revelan como versiones evolucionadas, sofisticadas, de sus supuestos contrarios. Bien, después del terremoto, después de la larguísima travesía por el desierto, ¿a dónde llega el espíritu libre? El destino no es volver al viejo mundo, ni mucho menos. El destino es alcanzar algo que Nietzsche denomina una gran salud. Como podemos ver en este arco, el camino es un proceso largo, casi como una curación. Comienza con la enfermedad, que es la propia ruptura, pasa por el aislamiento total del desierto, atraviesa una lenta y difícil convalecencia, y por fin alcanza esa gran salud, una libertad que ya es madura, es segura y está desbordante de fuerza. ¿Y entonces en qué consiste esta gran salud? Pues para empezar, es el dominio sobre uno mismo. Es tener el peligroso privilegio de vivir la vida como un experimento. Es la capacidad de ver el mundo no desde una, sino desde múltiples perspectivas, incluso opuestas. Y aquí viene lo clave. En este estado, las virtudes dejan de ser amos a los que hay que obedecer ciegamente. Nietzsche lo resume de una forma magistral, hablándole directamente a ese espíritu que se está transformando.
Necesitabas hacerte dueño de ti mismo, dueño también de tus propias virtudes. Antes eran ellas tus señoras, pero ya no tienen derecho para ser más que tus instrumentos. Este es el cambio de paradigma total. Las virtudes se convierten en herramientas, no en cadenas. Y esto, claro, nos lleva a la pregunta final, la pregunta que en realidad define todo este viaje. Si nuestras virtudes son solo instrumentos, simples herramientas, ¿quién es el maestro? La respuesta de Nietzsche es, a la vez, el mayor desafío y el mayor privilegio del espíritu libre, serlo. Gracias por acompañarnos en esta exploración.